La corriente en un circuito eléctrico es el resultado de un voltaje aplicado. La oposición a que la corriente circule por el circuito se conoce como resistencia. La relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia la define la ley de Ohm. Como dato histórico, esta ley fue enunciada en 1825 por un científico alemán, Georg Simon Ohm, quien realizó experimentos que condujeron al establecimiento de esta ley. Tanto la ley como la unidad de resistencia eléctrica lleva su nombre en su honor. En esta figura se tiene la sección de una instalación eléctrica a partir de los contactos y que constituye un circuito eléctrico. El voltaje aplicado es 127 volts y la lámpara tiene una resistencia de 110 ohms. Además, los conductores también tienen un cierto valor de resistencia que depende del calibre y longitud del cable. La resistencia total se calcula como la suma de las resistencias de cada elemento. En este caso, es la resistencia eléctrica de los conductores eléctricos y la resistencia de la carga o elemento al cual se alimenta, que es una lámpara. La resistencia total, por lo tanto, en esta situación será 110.4 ohms. Para calcular la corriente que circula por el circuito, se aplica la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia total que hay en el circuito. Por lo tanto, la corriente eléctrica en este circuito es 1.15 amperes. Como resultado de la corriente que circula por la resistencia de los conductores, se produce una cierta caída de voltaje que se calcula de acuerdo con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente eléctrica en el circuito por su resistencia. Así es que podemos calcular la caída de voltaje en cada uno de los elementos, siendo en los conductores eléctricos de 0.23 volts y en la lámpara de 126.5 volts, como se puede observar. Como se dan cuenta, la aplicación de la ley de Ohm es tan simple que se puede recurrir a una ayuda para memorizar a las fórmulas y se conoce como el triángulo de la ley de Ohm. En este triángulo basta con cubrir la cantidad deseada y en las otras dos partes aparece la forma de cálculo. Por ejemplo, si cubrimos la variable E, voltaje, y nos quedará corriente y resistencia. El voltaje es igual al corriente por la resistencia. Para calcular la corriente cubrimos la variable I, dándonos como resultado voltaje sobre resistencia. Y para calcular la resistencia se cubre R, dándonos como resultado voltaje sobre corriente eléctrica.